Nos dan la siguiente gráfica de una función f y nos preguntan cuál de estas afirmaciones es falsa. Vamos a ver la A. F compuesto con f de 2. Hay que ver si nos da 2. Primero calculamos este f de 2. Según esta función, si ustedes se dan cuenta, la imagen del 2 es 4. Así que f de 2 es 4. Ahora, la imagen del 4, si nos damos cuenta, el 4 está justo al centro entre el 2 y el 6. Por lo tanto, la imagen debería ir a parar acá al punto medio entre el 0 y el 4, es decir, al 2. Entonces, como es una recta, esta parte del gráfico, la imagen del punto medio de acá debería parar al punto medio de acá. Así que es 2. Así que es correcto. Veamos la B. F compuesto con f de 4. Y eso nos dicen que es 4. Calculemos f de 4, que ya vimos que era 2. Y ahora calculamos f de 2. La imagen del 2 era 4. Así que es correcto. Veamos la 3. F compuesto con f de 1. Nos dicen que es 4. Vamos a ahorrar un poquito. F de 1, si ustedes se dan cuenta, el 1 está justo aquí en la mitad, entre 0 y 1, entre 0 y 2. Entonces la imagen del 1 debería parar al punto medio en la vertical, o sea, al 2. O sea, si aquí tomo el punto medio y choca con la recta, debería llegar al punto medio de acá, que es 2. F de 1 es 2. Ahora calculo f de 2, y eso sabemos que es 4. Así que esto está correcto. Veamos la D. F compuesto con f de 5. F compuesto con f de 5. Hay que ver si da 1. Aquí hay un problema porque el 5 no es el punto medio entre el 2 y el 6. Entonces aquí podemos sacarlo de dos formas. Uno, sacar cuál es la ecuación de esta recta y así poder obtener la imagen del 5. La otra forma es usar proporcionalidad de trazo, o sea, usar semejanza y poder sacar cuánto vale esta altura i. Miren, estos 4, del 2 al 5, acá hay 3 y este es 1. Entonces, por proporcionalidad de trazo, podría decir que 1 es ahí, como 4 es a 4. Esto se va, por lo tanto, i vale 1. Por lo tanto, la imagen del 5 es 1. Este es 1. Y la imagen del 1 dijimos que era 2. Así que esta es falsa. Así que sería la D. Pero vamos a hacer la E para practicar un poco más. Es F compuesto con F de 3. Acá vamos a tener que hacer lo mismo, una proporcionalidad de trazo. Voy a borrar un poquito. Entonces, quiero sacar la imagen del 3. Esta. Como les digo, podría sacar la ecuación de esta recta y ahí calcular f de 3. O lo otro es usar semejanza de triángulo. Esto es 3, esto es 1, esto es 4. Entonces digo, 3 es ahí, como 4 es a 4.
Entonces la imagen es 3. O sea, la imagen de 3 sería 3. Y f de 3, bueno, es 3. Así que esta está correcta. Así que la falsa es la D.